¿Alguna vez un profeta puede dudar? Hoy vamos a meternos de lleno en un solo capítulo del Evangelio de Mateo. Y es un capítulo que empieza en la oscuridad de una prisión y termina con una de las invitaciones más famosas y reconfortantes de la historia. Es un viaje intenso, a través de la duda, la identidad y una promesa final de descanso. A ver, la historia arranca con una tensión que casi se puede tocar. Juan el Bautista, esa voz potente que preparó el camino, ahora está encerrado, silenciado en una prisión. Y es desde ahí, desde su momento más vulnerable, que lanza una pregunta que lo va a cambiar todo. Esta es la pregunta que los discípulos de Juan le llevan a Jesús, y es un momento, wow, increíblemente humano. Nos muestra que hasta una figura que parecía de piedra, inquebrantable, podía tener dudas profundas. Incluso el gran profeta necesitaba una confirmación. Y la respuesta de Jesús es genial. No da un simple sí o no. En lugar de eso, les dice a los mensajeros que miren, que observen, que sean testigos. Con esto establece algo clave. La identidad no se declara con palabras, se demuestra con hechos. Básicamente está diciendo, mis acciones. Esa es mi respuesta. Y aquí está la evidencia que presenta. Ojo, no son milagros al azar. Cada uno de estos actos, que los ciegos vean, que los sordos oigan, era una señal que ya se había profetizado, sobre todo en textos como los de Isaías, sobre cómo sería la llegada de la era mesiánica. Es como si Jesús estuviera diciendo, todo eso que se prometió hace siglos, está pasando ahora mismo, delante de sus ojos. Y termina su respuesta con esta frase que es casi una advertencia sutil. Es como si reconociera que su estilo, un Mesías que sana en vez de conquistar, podría no ser lo que todos esperaban, ni siquiera lo que Juan esperaba. Nos deja con una pregunta: ¿estamos abiertos a una verdad que desafíe lo que ya creemos saber? Bueno, una vez que los mensajeros de Juan se van, Jesús se gira hacia la multitud, y aquí la conversación pasa de ser una pregunta privada a una declaración pública sobre quién era realmente Juan el Bautista. Jesús los confronta con preguntas directas, penetrantes. A ver, ¿qué esperaban encontrar en el desierto? ¿A alguien débil que cambia de opinión con el viento como una caña? ¿O a alguien vestido con lujos? Les hace recordar por qué siguieron a Juan en primer lugar, por su mensaje firme, por su fuerza. Y entonces Jesús hace algo increíble. Eleva a Juan a un nivel que nadie esperaba. No solo lo confirma como profeta, sino que dice que es mucho más que profeta. Lo pone en un lugar único, no como un eslabón más en la cadena, sino como la bisagra sobre la que gira toda la historia. Y para que no quede ninguna duda, Jesús cita una profecía, la de Malaquías. Identifica a Juan como ese mensajero que se había anunciado, el Elías que había de venir. Esa era una figura clave que se esperaba que regresara justo antes del Mesías para preparar todo. Esto le da al trabajo de Juan un peso cósmico. Y aquí llegamos a una paradoja fascinante. Por un lado, Jesús le da a Juan el mayor halago posible. Nadie más grande que él. Pero justo después introduce un cambio radical. Nos dice que el reino de los cielos funciona con reglas totalmente nuevas, donde la idea de grandeza se redefine por completo. Claro, este nuevo reino exige una respuesta. Y ahora el foco de Jesús cambia. Ya no habla de Juan, sino de la reacción de la gente. Y su diagnóstico es durísimo. La analogía que usa es potentísima. Es como si describiera a una generación a la que nada le viene bien. No importa qué canción les toquen, se niegan a participar. Rechazan tanto el llamado serio al arrepentimiento como la invitación a la alegría. Aquí vemos la contradicción en su máxima expresión. O sea, criticaron a Juan por ser demasiado austero, diciendo que estaba endemoniado. Y luego critican a Jesús por ser demasiado sociable, llamándolo glotón y bebedor. Daba igual el mensajero o el mensaje. El problema era que la gente simplemente no quería escuchar. Y esa crítica general de pronto se vuelve súper específica y personal. Jesús nombra a Corazín, Betsaida y Capernaum. Ojo, estas no eran ciudades cualquiera, eran el epicentro de su ministerio. Vieron la mayoría de los milagros de primera mano, pero se negaron a cambiar. Y la advertencia es muy seria. El principio aquí es claro. A mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. El haber visto tantos milagros y no arrepentirse se considera una ofensa incluso más grave que la maldad de ciudades que pasaron a la historia por eso. Y justo en medio de este juicio tan intenso, el tono del capítulo da un giro de 180 grados. De repente, Jesús se aparta de la multitud y eleva una oración de agradecimiento al Padre.
Esta oración es mucho más que una pausa, es una ventana que se nos abre para entender la lógica divina y revela una verdad sorprendente sobre quiénes son los que realmente pueden entender los secretos del reino. Y aquí está el contraste que lo define todo. La revelación divina no se le da a los que se creen intelectualmente superiores o a los que piensan que no necesitan a nadie. Se le entrega a los que tienen la humildad y la apertura de un niño. Es una inversión total de lo que el mundo esperaría. Y todo este recorrido, la duda, la identidad, el juicio, la oración, nos trae a la famosísima conclusión del capítulo. Después de tanta tensión, llega una oferta, una solución. Y es crucial notar a quién va dirigida esta invitación. No es para los autosuficientes ni para los que se creen sabios. Es para los que están agotados, cargados, ya sea por el peso de las reglas religiosas, las expectativas sociales o el simple esfuerzo de intentar ser justos por cuenta propia. Estas son, sin duda, algunas de las palabras más reconfortantes de todo el texto. Es una promesa de alivio, de un descanso que no se encuentra en el esfuerzo personal, sino en rendirse a otro, en confiar. Para entender bien la promesa, hay que entender la metáfora. Un yugo era una herramienta de trabajo, sí, y también de sumisión. Jesús no promete una vida sin esfuerzo, sino un tipo de trabajo distinto, un yugo que se comparte con Él. Así que el capítulo cierra con esta promesa increíble y nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo puede un yugo, un símbolo de trabajo y sumisión, ser descrito como fácil y ligero? Quizás la respuesta no está en el yugo en sí, sino en quién es el que camina a nuestro lado, compartiendo la carga.